Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, en un nuevo episodio del podcast de Spanish Boost. Hoy es un episodio especial, ¿ok? Porque, acabo de volver de mis vacaciones a Iguazú, las cataratas del Iguazú, Argentina y Brasil. Y primero me siento como una persona nueva, primero y principal. Me siento muy bien, me siento una persona diferente, en el buen sentido. Y también me gustaría hoy combinar dos partes del podcast en una. ¿Por qué? Principalmente porque en marzo, en este mes, viajé 2 veces. Una vez a Mar del Plata y la otra a Iguazú, pero nunca hablé realmente extendidamente de cómo fueron estas vacaciones, explicando mi opinión, cómo me sentí, si realmente me sirvieron, ¿no? Me sirvieron para descansar y si valieron la pena. Entonces, me gustaría combinar el primer momento, la primera parte, el primer segmento del podcast, que es el resumen semanal, y la parte número 3, que es hablar de un tema random. Me gustaría combinar las dos y hacer una sección donde hablo de estas vacaciones porque la verdad creo que va a ser bastante largo, ¿ok? Entonces, para ahorrar tiempo, ¿no? Para que esto no sea un podcast de 4 horas, vamos a combinar las dos partes, ¿ok? Y vamos a comenzar hablando de Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad en el sur de Buenos Aires, literalmente muy en el sur. O sea, lo más al sur que podés ir. Y una ciudad que es muy famosa por las playas, ¿ok? Mar del Plata es una ciudad costera donde hay playas y donde yo nunca había ido. Buenos Aires tiene muchas playas y, como siempre digo, no me gustan demasiado. Entonces no tenía especial motivación por este viaje. Fue bastante impulsivo, o sea, yo hablé con Mila, mi novia, sobre Mar del Plata de forma random y ella me dijo, hey, ¿vamos a Mar del Plata? Este año no fuimos de vacaciones, ¿vamos ahora? Y yo dije, sí, ok, vamos. Y al otro día, Mila me despertó y me dijo, ok, tengo los tickets, tengo el Airbnb, tengo todo, vamos la próxima semana. Y yo dije, ok, vamos. Y fuimos. Y la verdad fue, vieron los vlogs. En este episodio voy a mostrar
algunos fragmentos de los viajes. Las personas que ven este podcast en YouTube pueden ver las imágenes o videos de los viajes. Los voy a agregar. No voy a agregar muchos porque básicamente tienen el blog en mi canal y en el canal de Mila. Y de Iguazú probablemente también van a tener un blog. Por cierto, dije las personas que vean este episodio en YouTube porque esto va a alegrar, va a hacer felices a muchas personas. Yo lo sé. Básicamente voy a subir los podcasts a las plataformas de streaming: Apple Podcast, Spotify y SoundCloud, ¿ok? Así que, gente, oficialmente van a tener los podcasts de Spanish Boost en estas plataformas. Muchas personas me lo pidieron, muchas personas me insultaron y muchas personas me spamearon mucho estos comentarios. Entonces, en español decimos mejor tarde que nunca. Y bueno, lo siento por tardar mucho, pero aquí estamos. Voy a dejar en la descripción y en el comentario de abajo los links del podcast y pueden escucharlos ahí. Yo sé que YouTube no es muy conveniente para muchos de ustedes, entonces, ahora tienen la opción de de escuchar el podcast en estas plataformas. Bueno, volviendo a Mar del Plata. Ese fue mi teléfono, perdón. Volviendo a Mar del Plata, fuimos en un micro. Un micro es básicamente un autobús, un colectivo de largas distancias que, bueno, son privados, ¿no? Son parte de empresas privadas y que son muy, 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 muy comunes en Argentina. O sea, hay micros que te llevan prácticamente a cualquier provincia de Argentina y nosotros fuimos en un micro a Mar del Plata. No recuerdo exactamente cuánto nos costó, creo que $40 cada uno, me parece, no lo recuerdo. Y en general, odio viajar, ¿ok? Odio viajar. Cuando digo que odio viajar, me refiero al proceso de ir a un lugar, ¿ok? Me gusta visitar lugares, me gusta conocer lugares nuevos, pero el proceso de ir en un micro o en un avión y estar así horas, bro, me cansa un montón y lo hice toda mi vida. Probablemente por eso lo odio. Cuando yo trabajaba, cuando no era youtuber, cuando tenía un trabajo de verdad, cuando trabajaba en persona, siempre tuve viajes muy largos. Por ejemplo, tengo una historia en este canal donde hablo del peor día de mi vida y en este video hablo de una vez que tuve que viajar
5 horas para ir al trabajo. Una locura. Y cuando yo y Cami empezamos a salir también, vivíamos muy lejos. Entonces, creo que mi cuerpo se volvió un hater absoluto de viajar. Entonces, bueno, la verdad, estar en un micro 4 o 5 horas para mí fue muy, pero muy aburrido. ¿Ok? Muy aburrido. Especialmente porque el micro hacía algunas paradas en algunas ciudades. Entonces teníamos que esperar que algunas personas bajen y que otras personas suban. Entonces el viaje fue más largo. Pero cuando llegamos a Mar del Plata, todo fue mejor, la verdad. Salimos de la terminal y viajamos al hotel, al Airbnb. Y fue extraño, ¿ok? Fue un poco extraño. O sea, yo nunca vi un edificio que tenía 2 ascensores, un ascensor para números pares y otro ascensor para números impares. Eso fue muy extraño. No sé si es común o si es común en sus países, pero yo es la primera vez que lo vi. O sea, un ascensor solo viajaba a los pisos pares, 2, 4, 6, 8, 10, y otro ascensor solo viajaba a los números impares, 1, 3, 5, 7, 9. Y cuando llegamos, nuestro piso, creo que era el piso 14, y el ascensor de números pares estaba ocupado. Entonces, esperamos el ascensor impar, viajamos al piso 15 y bajamos caminando al piso 14. No sé, me pareció muy raro, pero cuando llegué y vi las vistas de la ciudad, pensé, wow, esto va a ser épico. Primero, porque en Mar del Plata hacía menos calor que en Buenos Aires, donde vivo, y yo soy un hater del calor también. Perdón, soy un hater de muchas cosas. Soy hater de viajar y hater del calor. ¿Ok? Entonces, estar en un lugar donde es más frío, para mí fue el paraíso. Y algo muy interesante de Mar del Plata es que es una ciudad, ¿ok? Una ciudad con edificios, muchos lugares para hacer cosas, bares, restaurantes, compañías, edificios, apartamentos, etcétera. O sea, una ciudad de verdad. Si conocen Argentina, puedo decirles que era una ciudad como Recoleta, Palermo, ¿ok? Una ciudad. Y eso fue un shock para mí, porque las playas de Argentina que yo visité en mi vida eran literalmente campos. O sea, eran literalmente campos, vacas, caballos,
No había personas, casas, nada. O sea, un campo, un pueblo, literalmente. Entonces, estar en una playa que también es ciudad, para mí fue un poco explosivo, ¿no? Y el primer día salimos a caminar por la ciudad y en ese momento yo recuerdo que pensé, creo que elegimos un momento del año muy malo para viajar, principalmente porque habían muchas personas, un montón de personas, o sea, exagerado. Y la razón fue que viajamos en feriado. En feriado significa que las personas no trabajan y, bueno, muchas personas viajaron a Mar del Plata. Y yo pensé, ay Dios, vamos a tener un montón de personas, no vamos a poder hacer nada. Pero afortunadamente fue solo el primer día, porque el resto de los días no fueron feriados, entonces fue perfecto. Había muy pocas personas. Solo fue el primer día el problema. Y en general, la verdad que yo me sorprendí mucho porque, hermano, había muchas cosas para hacer, literal. O sea, en las playas que yo conocí, la actividad para hacer es ir a la playa y a dormir. Listo. Pero en Mar del Plata hay playa, museos, hay centros comerciales, restaurantes, bares, actividades, hay un montón, hay, ¿cómo se dice? No recuerdo la palabra, excursiones, etcétera, etcétera. Súper activo. Y la vida nocturna, o sea, las actividades de noche, o sea, son increíbles. Hay mucha vida nocturna, mucha vida de noche, muchas personas que salen a la noche, hay teatros, hay literalmente de todo. Como el primer día estábamos cansados, especialmente yo, no hicimos mucho, caminamos bastante, pero no hicimos nada especial, ¿ok? Fuimos a comprar para cenar, cenamos en casa y dormimos temprano. Literal, súper aburrido. Pero el otro día nos levantamos y comenzamos a hacer cosas. Caminamos un montón, visitamos un montón de lugares. O sea, Mila me obligó a caminar no sé cuántas millas, no sé cuántos kilómetros, pero recuerdo llegar a casa y pensar, bro, no puedo mover las piernas. Fue una locura. En Mar del Plata pueden ver los vlogs. Visitamos la playa, por supuesto. Visitamos el puerto. Hermano, el puerto, o sea, es un puerto, ¿ok?
como todos los puertos, hay agua y barcos y mucho olor a pescado. Bueno, este puerto fue igual, pero no sé, yo me sentía como un marinero. Literal, me sentía un pirata. Primero porque había mucho olor a pescado, había muchos barcos y había un hombre tocando el acordeón y, bro, yo me sentía Barba Negra, literal. Yo sentí que era un pirata. Y fue increíble, especialmente porque vi los lobos marinos. Yo tengo un severo problema con los animales. Ustedes lo saben, me encantan. Entonces yo cuando veo animales soy feliz. Y ese día fui muy feliz porque había un montón de lobos marinos y nunca vi lobos marinos. Entonces verlos y verlos pelear, verlos tener beef y caminar de la forma tan fea como caminan, fue increíble, la verdad. Y, hermano, el hombre con el acordeón no puedo olvidarlo. O sea, ese hombre puso el perfecto soundtrack para la experiencia. Fue increíble, la verdad. Y después del puerto, ¿qué más hice? Ah, fuimos a los acantilados. Buah, los acantilados, otra experiencia increíble. O sea, nunca vi una ciudad tan grande con una playa y nunca vi una playa con acantilados. Hermano, me sentía en el fin del mundo. O sea, me sentía en un videojuego. Totalmente, 100%. Fue increíble porque estábamos en el Uber y fue un viaje largo hasta los acantilados. Mar del Plata es enorme, o sea, es muy, muy, muy grande. Y fue, no lo sé, como 20 minutos o 30 minutos en Uber y llegamos a, a un lugar donde no había nada. O sea, llegamos a un lugar vacío. Había casas, por alguna razón, eran mansiones. O sea, no había nada, solo había mansiones de fondo. Mansiones gigantes, modernas. Y yo le dije a Mila, ¿estás segura que este es el lugar? Porque yo siento que nos van a secuestrar en cualquier momento. Y Mila me dice, creo que yo estuve acá. Vamos a caminar por ahí. Y caminamos y en un momento los vimos y fue épico. O sea, todo parecía normal y después de repente, ¡pum!, unos tremendos acantilados y tenías que bajar por un camino que estaba en el medio de dos gigantes muros, gigantes acantilados y un cartel que decía cuidado, peligro de derrumbe. O sea, en cualquier momento podía romperse un pedazo de la pared y matarte. Pero no importa, fue épico. Y estuvimos toda la tarde hasta que comenzó a llover, literalmente.
y dijimos, ok, tenemos que volver a casa. Y en general, también fuimos a un bar que todavía no vieron el video de ese bar. Voy a dejar una parte de ese video aquí porque ese bar era un bar muy interesante, ¿ok? Pero en resumen, Mar del Plata fue una experiencia increíble. O sea, yo no tenía expectativas y resultó ser perfecto, totalmente perfecto. Hice de todo, me relajé, caminé un montón, visité lugares que no conocía, comí cosas muy ricas, bebí cosas muy ricas, vi animales, fui un pirata. No puedo pedirle más a unas vacaciones. O sea, fue increíble. Y mis segundas vacaciones fueron en Iguazú. Fueron ir a las cataratas del Iguazú. Las cataratas del Iguazú son unas cataratas que están en el norte de Argentina y que están divididas entre Argentina y Brasil, ¿ok? Y otra vez, nunca había ido. Este viaje, en realidad, lo preparamos con bastante tiempo porque fue mi regalo de cumpleaños por parte de Mila. Mila me regaló este viaje y bueno, mi cumpleaños es el 10 de diciembre y nuestro viaje a Iguazú fue en marzo. No recuerdo, ya lo olvidé, en marzo, ¿ok? Y bueno, viajamos en avión esta vez, no viajamos en micro porque creo que en micro eran como 40 horas y en avión eran 2. Entonces, bueno, claramente nos convenía ir en un avión. Nos levantamos muy temprano ese día, me acuerdo, y estábamos preparando la ropa, todo, porque nuestro vuelo era a la 1, creo. Y bueno, yo y Mila somos bastante diferentes con el tiempo y los horarios. Mila es una persona que siempre es puntual, no importa qué. Y yo soy una persona que nunca es puntual, no importa qué, ¿ok? Literal. Entonces, bueno, hubo un choque de opiniones sobre a qué hora deberíamos ir al aeropuerto, pero bueno, fuimos bastante temprano. La parte buena fue que no necesitamos hacer check-in porque hicimos el check-in online y no necesitábamos dejar nuestro equipaje, nuestras valijas, porque solo viajamos con mochilas. Entonces no era necesario hacer tantas cosas antes de entrar. Fuimos al aeropuerto. En el aeropuerto había arcades,
habían máquinas de arcades y con Mila estuvimos jugando hasta entrar. Jugamos al Mortal Kombat 1 porque, bueno, es el juego arcade favorito de Mila. Entonces jugamos al Mortal Kombat 1 por 40 minutos, no lo sé. Después entramos al avión y fue bastante rápido el vuelo, la verdad. Fue súper rápido. El problema es que no llevé abrigo, no llevé algo para estar abrigado dentro del avión, porque en Buenos Aires hacía mucho calor y en Iguazú también. En Iguazú hacía más calor que en Buenos Aires, pero en el avión hacía mucho frío, muchísimo frío. Y me morí de frío. Ese es el resumen. Viajamos en avión. Yo descargué en mi celular para ver las cinemáticas del God of War 2. Porque, bueno, terminé la serie de God of War en mi Patreon. Entonces, no sé, estoy un poco adicto a la mitología y la historia de Kratos. Entonces me descargué todas las cinemáticas del God of War 2 y las vi en el vuelo. Y cuando llegamos a Iguazú, una compañía nos iba a llevar al hotel y nos llevó. El hombre de la compañía intentó mucho vendernos cosas para hacer. Nos dijo: chicos, ustedes tienen que viajar a las cataratas y es lejos, entonces nosotros podemos llevarlos. Somos una empresa confiable, muy seguro, etcétera, etcétera. Son $80, ¿ok? Nosotros dijimos: nope, no gracias, porque no es tan lejos realmente. O sea, no es necesario ir con una empresa, con una compañía. Podés viajar solo o sola y no pasa nada. El primer día llegamos a la tarde, a las 4 más o menos, y con Mila caminamos alrededor del barrio donde estábamos, de la zona del hotel, y fuimos a comprar una memoria SD para la GoPro, porque no la trajimos, porque la olvidamos, ¿ok? Entonces caminamos bastante en el calor, hermano. ¡Qué calor! O sea, quiero demandar públicamente a Iguazú por el calor que hacía. O sea, no quiero ser hater, pero hermano, ¿cómo sobreviven las personas en esas condiciones? O sea, yo fui 3 días y estoy seguro que si estaba un día más, probablemente iba a morir. No me imagino, no puedo entender cómo las personas sobreviven en esa ciudad. Pero bueno, compramos la SD a un precio increíblemente barato. O sea, creo que la pagué $5 y era una buena memoria. Después seguimos caminando, compramos, por supuesto,
cosas para tomar, para beber, porque hacía un calor horrible. Perdón, lo voy a repetir. Hermano, ¿cómo es posible que una persona sobreviva 40 años en esas condiciones? No lo sé, pero hacía mucho calor y con mucha humedad. La peor combinación. Y también había muchos mosquitos, lo cual, ok, no pasa nada porque llevamos repelente, pero cuando visitas Brasil o el norte de Argentina, se recomienda, en realidad no estoy seguro si es una recomendación o es una obligación, pero tenés que tener la vacuna de la fiebre amarilla. Yo no la tenía. Mila sí, yo no, porque el día que tenía que ponérmela me quedé dormido. Entonces yo tenía muchas posibilidades de que si un mosquito brasilero me picaba, me iba a contagiar la fiebre amarilla y me iba a matar. Pero bueno, decidí confiar y colocarme tanto repelente como es posible. Y, hey, estoy vivo. No pasó nada, gente. La fiebre amarilla no existe. Es un mito. Mentira, gente. Vacúnense, por favor. Ese día a la noche fuimos a un bar a comer y a beber. Visitamos el centro, que es súper bonito. Es súper movido, pero las calles de Iguazú son una montaña rusa. Literalmente. Son una fucking montaña rusa. Son así y así. Constantemente. Hacia arriba, casi en vertical. Y después, ¡brum!, hacia abajo. Bro, eso más 40 grados Celsius, 100 grados Fahrenheit, 95% de humedad. Me quiero morir. Y fuimos a un bar donde comimos una hamburguesa que estaba increíble. Una hamburguesa vegana con bebidas que estaba increíble. Y nos costó en total 2 hamburguesas, 3 bebidas, $17. O sea, un regalo, básicamente. El día siguiente fuimos a las cataratas del lado argentino, que es inmenso. O sea, el lado argentino es gigante. Imaginen el lugar más grande que conocen, ¿ok? Bueno, el lado argentino es más grande que ese lugar y tiene muchos caminos que podés hacer, ¿ok? Y que también son muy largos, muy, muy largos. También hay muchas señales, muchos carteles de cuidado, animales, cuidado, monos, no alimenten a los monos, no alimenten a los animales. Y bueno, yo estaba emocionado porque pensé, voy a ver un animal, o sea, voy a ver un mono y el mono me va a robar el celular y voy a ser muy feliz. Bueno, no vi ningún animal.
no vi nada. Bueno, vi mariposas y tortugas, pero nada más. La verdad, súper decepcionado, pero ese día, además de caminar un montón, o sea, ese día hicimos dos cosas en exceso: caminar y ver franceses. No sé por qué había tantos franceses en Iguazú, pero había una convención de franceses. Nunca vi tantos franceses en mi vida. No quiero volver a ver tantos franceses en mi vida. Un shout out para Francia, cracks. Y compramos una excursión, una actividad que se llama Gran Aventura, que es básicamente ir en un camión por la jungla, por la selva, y después ir en un bote, específicamente una lancha, por el río y ver las cataratas. O sea, literalmente las cataratas a 5 metros. Y también fuimos por adentro de las cataratas. Eso fue una locura. O sea, eso fue probablemente una de las mejores experiencias de mi vida. Fue increíble. La parte negativa fue que, por supuesto, me mojé todo y bueno, tuvimos que cambiarnos y yo tuve que caminar con las zapatillas mojadas. O sea, 40 grados Celsius de calor, 90% de humedad, un montón de franceses y también tenía las zapatillas mojadas. Un horror, pero la verdad la experiencia fue increíble. Y cuando vimos las cataratas, esa imagen es increíble. O sea, la imagen de las cataratas es espectacular. Totalmente vale la pena. O sea, hay diferentes lugares donde podés verlas. También hay diferentes cataratas, pero la catarata principal, que se llama la Garganta del Diablo, es una locura. Es una barbaridad. Es tremenda. De verdad, eso fue la imagen más épica que yo vi en mi vida. Y también conocimos a 2 españoles. Shout out para España, shout out para Pablo. Y estos españoles nos pidieron si les sacábamos una foto. Yo les saqué una foto y me dijeron gracias, muchas gracias. Y después nos encontramos otra vez, nos vimos de nuevo 20 minutos después y nos dijeron: oye, ¿podemos echaros una foto? ¿Os podemos sacar una foto? Y yo dije, por supuesto. Y mi amigo de Valencia, España, me tomó probablemente la peor foto que me tomaron en mi vida. Crack, sos una gran persona, pero creo que no tenés futuro con la fotografía. O sea, muchas gracias por la foto, pero nunca más me tomes una foto. Y después de eso volvimos a casa. Estábamos súper cansados. O sea,
súper, mega, hiper cansados, la verdad. No, creo que fue el momento donde estuve más cansado de toda mi vida. Ni siquiera podíamos hablar entre nosotros. Simplemente estábamos quietos, callados, en silencio y mirándonos fijamente sin decir nada. Llegamos a casa, comimos, no recuerdo qué. Eso es otra cosa. La hamburguesa fue probablemente la comida de mejor calidad y la más saludable, la más sana que comimos en todo el viaje. Hermano, comimos muy mal. O sea, muy, 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 muy mal en este viaje. Literalmente comimos papas fritas, snacks y más snacks y galletitas y helado y listo. Esa fue nuestra dieta por 3 días. Un horror absoluto. Uno de los problemas que tuvimos en Iguazú fue que, bueno, no había casi opciones veganas. Creo que directamente no había. O sea, estaba esa hamburguesa y listo, ya está. Pero bueno, esa es la razón que comimos tan mal. Comimos bastantes calorías, entonces creo que no fue tan malo porque, no sé, las calorías son energía y caminamos un montón. Entonces, bueno, creo que fue bueno tener energía, ¿no? De hecho, en el camino que tenés que hacer para llegar a la garganta del diablo, fue un horror porque estábamos literalmente abajo del sol y ese camino es tan largo que hay pequeñas paradas donde podés descansar porque hacerlo directo sin parar es muy demandante. Esa es una de las cosas que tiene Iguazú, que es muy demandante físicamente. Y yo soy youtuber, no salgo de mi casa. O sea, no, el único ejercicio que hago es en el GTA. Entonces, bueno, fue difícil, ¿ok? En el segundo día o en el tercer día, bueno, depende si contamos llegar como el primer día. En el día después de Argentina, visitamos el lado de Brasil. Para ir al lado de Brasil, necesitábamos usar un colectivo, un bus, que cruzaba la frontera de Argentina y Brasil. Teníamos que bajar, ir a la oficina de inmigración, presentar nuestros documentos y volver a entrar en el bus. Y en ese viaje, una persona nos dijo algo muy interesante. Nos dijo: las cataratas de Iguazú son como un campo de fútbol o un campo de básquet o fútbol americano para los Yankees. Las cataratas de Iguazú son
como un estadio de fútbol. Argentina es la cancha, el campo, porque en Argentina tenés las actividades, la diversión, el movimiento. Y Brasil es los asientos, la platea, ¿no? Porque Brasil tiene las mejores vistas de ese espectáculo. Y tenía razón, hermano. Ese bastardo tenía razón. O sea, vamos parte por parte. Llegamos a Brasil. Hacía un calor, hermano, qué calor. Pero bueno, llegás al parque Iguazú en Brasil y tenés que hacer una línea, una fila para subir a un micro. Este micro te lleva a la zona donde están las cataratas. Es un micro muy grande y es un viaje largo. O sea, es largo. En este viaje hay una voz que te dice datos sobre el parque, datos sobre las actividades que podés hacer. En Brasil no pagamos ninguna actividad en las cataratas porque pensamos que no valía la pena porque lo hicimos en Argentina, entonces no era necesario repetirlo. Llegamos a la anteúltima parada, estación del micro, y cuando llegas a la anteúltima estación, la voz dice: ok, ahora tienen dos opciones. Pueden bajar y caminar, hacer el camino de las cataratas a pie, caminando, o pueden quedarse en el micro y el micro los lleva directo a el lugar de las cataratas. Nosotros decidimos caminar porque, bueno, queríamos hacer el camino y ver todo. Y cuando llegamos a la primera parte del camino, vimos coatíes. Un coatí es este marsupial horrible que vive en la zona de Iguazú y son muy tiernos, o sea, son bastante asustadizos, tienen miedo de las personas, pero uno me saludó. En este video pueden ver cómo un coatí me dijo: hey, ¿cómo estás, brother? Y me dio un abrazo. Entonces fue muy cute, la verdad. Y el camino de Brasil es mucho más corto que el de Argentina, la verdad. La distancia total del camino es mucho más corta en comparación con Argentina, pero las vistas son impresionantes. Las vistas del lado de Brasil son, o sea, tremendas, totalmente tremendas. No tienen sentido. En el camino podés ver varias cataratas diferentes, o sea, increíble. Podés ver
muchos pájaros y muchos coatíes. Yo estaba muy feliz porque finalmente vi animales y cuando llegas a las cataratas hay dos caminos. Podés tomar el camino a la garganta del diablo o tomar otro camino hacia otras cataratas. Nosotros hicimos los dos. Primero fuimos al camino de las cataratas, random, y qué locura. O sea, hermoso, hermoso, hermosísimo. Teníamos las cataratas a esta distancia. O sea, podía beber su agua. Fue increíble. Mila dijo que conocía un lugar, conocía un spot especial que vio en TikTok y fuimos a ese spot especial y efectivamente era un spot muy especial, muy lindo, la verdad. Tomamos varias fotos y grabamos varios videos porque Jesús, qué locura. Después de eso, bajamos y fuimos a hacer el camino de la garganta del diablo, que tuvimos que esperar aproximadamente 10 minutos porque había una escuela de niños que estaba haciendo ese camino. O sea, literalmente había una fila de 20 niños brasileños que estaban pasando como un tren por el camino y no nos dejaban pasar. Y yo estaba pensando, niños de mierda, quiero pasar. Ok, mi cámara principal se quedó sin batería, entonces voy a seguir de esta forma. Quería decir que, bueno, tuvimos que esperar que los niños terminen de pasar y de ver todo y de salir y entramos nosotros. Habían muchas personas. En el lado argentino también habían muchas personas, pero el camino era tan largo que no se acumulaban muchas personas. Acá el camino era más corto, entonces había mucha acumulación de personas. Y fue difícil pasar, fue una pelea constante. Otra cosa que pasaba es que las cataratas estaban relativamente cerca, entonces te mojás, o sea, te mojás mucho. Yo y Mila terminamos muy mojados de ese camino, pero la parte final, la parte de la garganta del diablo fue impresionante. Por eso dije que el señor que dijo esa analogía con las cataratas y el estadio de fútbol tenía razón. La verdad que tenía razón absoluta porque el lado brasilero tiene unas vistas fenomenales. Pero la mejor parte del lado brasilero fue fuera de las cataratas, porque cuando salimos del parque de Iguazú, vimos el parque de las aves, ¿ok? Gente, épico. Primero, enfrente
del Parque de las Aves hay un lugar donde podés visitar las cataratas en helicóptero. Honestamente, no sé cuánto cuesta, pero parecía muy caro. Me gustaría hacerlo, pero honestamente todavía YouTube no es rentable para mí para hacer este tipo de cosas. Así que tal vez en el futuro. Lo importante es el Parque de las Aves. Entré al Parque de las Aves demasiado ilusionado, ¿ok? Porque amo las aves. Son mi cosa favorita del mundo. Amo los animales y amo especialmente a las aves. Entonces, para mí era algo muy importante. Entramos, creo que la entrada nos costó $20, no me acuerdo, pero bueno, lo pagamos, entramos y bueno, nos dieron la bienvenida, nos dijeron que el Parque de las Aves es una especie de reserva / refugio donde rescatan aves, las tratan, las curan y las liberan al mundo exterior. Y, o sea, yo les dije que tenía expectativas. Bueno, mis expectativas fueron superadas. Mis expectativas fueron muy superadas. La verdad que el Parque de las Aves es lo mejor de mi viaje a Iguazú. Ok, eso fue muy controversial probablemente, pero para mí fue lo mejor. Primero, hay muchos tipos de aves, demasiados. Hay aves que yo no sabía que existían y eso es raro. Es raro que yo no conozca a un ave. Perdón por el zoom. Y están muy bien cuidadas, muy protegidas y la decoración, el ambiente del parque es hermoso. O sea, perdón por el zoom otra vez, la cámara hace zoom sola. La decoración, el ambiente es hermoso, todo es súper bien hecho. El camino es súper largo, el parque es inmenso, el Parque de las Aves es gigante. Hay aves de todo tipo, de todo tipo. Hay también yacarés. Un yacaré es una variante de un cocodrilo. Es como un cocodrilo, pero más pequeño. Un poco más grande que un alligator, pero bueno, más pequeño que un cocodrilo. Hay serpientes. Hermano, es hermoso. Es fantástico. Hay insectos también protegidos. Hay plantas, árboles. Es increíble. Es impresionante. En ese parque, Mila y yo compramos un coco. Bebimos un coco. Literalmente un coco. Y comimos yaca.
comimos shaka. ¿Qué es shaka? Shaka es una fruta que en inglés se llama jackfruit, creo, jackfruit. Y la comimos en una versión frita que parecía como una nugget, literal, parecía una nugget. Y leímos que decía vegano, entonces lo compramos porque teníamos hambre y no hay muchas cosas veganas. Y cuando yo la probé, pensé, bro, esto parece literalmente una empanada. Parece una empanada. Tiene sabor a carne. Y le dije a Mila, me parece que esto no es vegano. Y buscamos qué era la shaka y vimos que era esta fruta. Y literalmente es una fruta con sabor a pollo. Bro, no tiene sentido. O sea, una fruta con sabor a empanada. Una locura. Locura absoluta. Absoluta. Después de la shaka y el coco, fuimos a ver a unas arpías, bro. Tenían arpías. Las arpías son probablemente el ave con más aura de todas. O sea, dan miedo, bro. Dan mucho miedo. Y cuando estaba mirando las arpías, había un hombre alemán, un abuelo alemán, que me dijo, hey, look, my bro, hay unas arpías allá. Y las vi y hablé con él y él parecía Indiana Jones, literalmente. Tenía un sombrero de safari, un traje de safari, binoculares. Bro, parecía Indiana Jones. Y me dijo, ¿querés usar los binoculares para ver las arpías? Y yo dije, por supuesto, abuelo, muchas gracias. Por favor, adópteme, señor Indiana Jones. Entonces me dio los auriculares y vi a las arpías y wow, qué locura. Eran unos binoculares marca Nikon, creo. O sea, unos auriculares buenos. Y pensé, ¡buah! Necesito unos auriculares. Perdón, binoculares. Voy a comprarme unos binoculares para mis próximas vacaciones. 100%. Y después seguimos, vimos loros, vimos búhos, vimos tucanes, flamencos. Y en una sección había una parte del parque exclusiva para mariposas y colibríes. Hermosa. O sea, pueden ver las fotos, la decoración, la comida, el agua, toda la temática era hermosa. O sea, fantástica. También había muchas plantas súper lindas que vi y que no conocía. Y en general fue una experiencia perfecta para mí. O sea, fue literalmente la mejor experiencia
del año de mi vida, no lo sé, pero fui muy feliz, la verdad. Fui muy, muy, muy feliz en ese viaje. Después volvimos a casa, comimos más snacks, más Pringles y volvimos a Buenos Aires. Iguazú es increíble. Recomiendo los dos lugares, la parte argentina y la parte brasilera, porque las dos son increíbles y son muy diferentes. Recomiendo, por supuesto, el Parque de las Aves, porque es tremendo, es hermoso, la verdad. Y, y en general recomiendo mucho, 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 mucho este viaje. Yo es la primera vez en 2 años o 1 año que no tenía vacaciones y recordé lo importante que son las vacaciones. Recordé lo buenas que son para el cuerpo y para el alma, y ahora me siento mucho mejor, la verdad. O sea, físicamente, emocionalmente, me siento increíble. Así que nada, gente, si pueden tomarse vacaciones, tomen sus vacaciones porque, buah, parece muy raro, pero descubrí que las vacaciones son increíbles, la verdad. Así que eso fue toda la historia. Espero que hayan disfrutado de este podcast especial y muchas gracias por estar. Gracias por escucharme, gracias por los likes, las suscripciones, los comentarios. Soy Martín y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.